Era un otoño lluvioso en Lyon, y los pasillos de la Universidad de Lyon estaban vacíos por la reciente alerta sanitaria que empezaba a circular en Europa. 3 jóvenes universitarios, apasionados por la historia y la fotografía, trabajaban juntos en un proyecto de investigación: analizar fotografías antiguas en busca de patrones culturales y sociales. Ellos eran Clara Montreux, estudiante de Historia del Arte; Matteo Ricci, estudiante de Física Aplicada; y Sofia Delaunay, estudiante de Historia Urbana. Una tarde, mientras revisaban una colección de fotos del siglo XIX en la biblioteca, un joven misterioso se les acercó. Su edad parecía cercana a la de ellos, pero había algo en su mirada que los incomodó. Una certeza inexplicable, como si supiera cosas que ellos no podían imaginar. Ustedes están buscando en el pasado, pero deberían prepararse para lo que viene. Habrá un acontecimiento que cambiará sus vidas y las de todos los demás. Tomen precauciones. Los 3 universitarios lo miraron incrédulos. Parecía una broma o una exageración dramática. Sin embargo, semanas después, los titulares confirmaron lo impensable: la pandemia del COVID-19. Las medidas de confinamiento, el cierre de universidades y el caos global se desplegaron exactamente como el joven había predicho. Pasaron los primeros días de confinamiento como un extraño limbo. Las calles vacías, las ventanas cerradas y el silencio constante de la ciudad daban a Lyon un aire de irrealidad. Clara, Mateo y Sofía, obligados a quedarse en sus respectivos apartamentos, decidieron retomar su proyecto universitario de análisis de fotografías antiguas. Al principio, fue un esfuerzo casi terapéutico: revisar imágenes del pasado, comparar modas, edificios y gestos de la gente les daba un sentido de normalidad en medio del caos. Pasaron semanas revisando fotografía tras fotografía. Los 3 jóvenes trabajaban en sus apartamentos, comunicándose a través de videollamadas, compartiendo hallazgos, dudas y teorías. Cada imagen era un vistazo al pasado, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Fue Clara quien por primera vez notó a un hombre extraño en una fotografía de París, 1889, captada durante la inauguración de la Torre Eiffel. ¿Qué significa esto? Fíjense en ese hombre, al borde de la multitud. Mateo acercó la imagen y sus ojos se detuvieron en un detalle que ninguno había notado antes: un hombre de pie, solo, vestido con una chaqueta oscura y pantalones que claramente no pertenecían a la moda del siglo XIX. Su sombrero parecía moderno, fuera de lugar, y su postura era distinta de todos los demás: relajada, pero con una atención silenciosa que hacía que pareciera observar algo que nadie más podía ver. Sofía permaneció en silencio unos segundos y luego exclamó con incredulidad: Es él. Ese es el hombre que nos habló hace unas semanas. El que nos advirtió sobre la pandemia, el confinamiento. El impacto fue inmediato. Los 3 se quedaron en silencio, paralizados por la magnitud de lo que estaban viendo. La persona que había aparecido ante ellos semanas atrás, aparentando ser un joven cualquiera que simplemente los había advertido de un peligro inminente, ahora surgía en fotografías tomadas hace más de un siglo. De pronto, todo adquiría un nuevo peso. Tenían la clara sensación de que aquel hombre extraño había estado presente en un acontecimiento ocurrido hace más de 100 años atrás, como si hubiese vivido en más de una época antes de cruzarse con ellos. A medida que continuaban recorriendo las imágenes del pasado, comenzó a hacerse cada vez más claro que aquel hombre surgía en más de una de ellas. El mismo hombre apareció en Londres, 1903,
en la estación de King's Cross y luego en París, 1989, durante el centenario de la Torre Eiffel. En todas, su vestimenta y su porte lo diferenciaban del resto. Un hombre que no parecía pertenecer a su tiempo, siempre observando, siempre presente, pero silencioso. «Esto no es posible», susurró Mateo. «¿Cómo puede alguien haber hablado con nosotros hace solo unas semanas y también aparecer en una fotografía tomada más de un siglo atrás?» Clara negó con la cabeza, con los ojos fijos en la pantalla. No es solo que no pertenezca a esta época. Es como si de alguna manera hubiese decidido que fuéramos nosotros quienes encontráramos la verdad sobre él. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de una mezcla de miedo, asombro y fascinación. Los tres comprendieron que su proyecto académico había dejado de serlo. Habían tropezado con un misterio que trascendía la historia y la lógica, y la presencia de aquel hombre, reconocible incluso después de más de un siglo, era sólo la primera pieza de un enigma que apenas comenzaban a comprender. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de fascinación y desconcierto. Los tres estudiantes no podían dejar de revisar las fotografías, buscando cualquier pista que explicara la presencia de aquel hombre que los había advertido semanas atrás sobre la pandemia y que ahora descubrieron había estado presente hace más de 100 años, dijo Clara un día. Tal vez sea algún familiar, un bisabuelo, un tatarabuelo, alguien que tiene un parecido increíble con él. Sofía frunció el ceño mientras revisaba documentos genealógicos y registros históricos. He revisado actas de nacimiento, pasaportes, registros militares y no hay nada. Ningún rastro de alguien que encaje con su edad o con la descripción. No hay familia, ni registro, ni documentos. Es como si no hubiera existido formalmente. La idea de que pudiera tratarse de un familiar desapareció casi de inmediato, reemplazada por un creciente sentimiento de inquietud. Ninguna hipótesis tradicional podía explicar lo que estaban viendo. Un hombre que aparecía en 3 momentos históricos, con vestimenta fuera de época y sin dejar rastro alguno en los registros. Entonces, si no es un familiar, si no existe registro alguno, ¿qué o quién es realmente? Susurró Clara, con el corazón acelerado. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ninguno de los tres podía responder la pregunta. Habían intentado buscar explicaciones lógicas, pero todo lo que sabían hasta ese momento los llevaba a una conclusión inquietante. El joven misterioso que habían conocido semanas atrás, el mismo que los había advertido sobre la pandemia, ya formaba parte de acontecimientos ocurridos más de un siglo antes. Y aún así, su origen seguía siendo un enigma absoluto. Era un misterio que desafiaba toda lógica, y cada fotografía que revisaban solo aumentaba la sensación de que estaban frente a algo que trascendía el tiempo, la historia y cualquier explicación humana. París, 1889. Londres, 1903. París, 1989. Y las imágenes que habían logrado capturar durante la cuarentena del 2020 eran solo fragmentos de un patrón imposible de comprender por completo. Clara, Mateo y Sofía pasaron semanas tratando de rastrear algún indicio sobre su identidad o su destino. Recurrieron a archivos, registros históricos, actas de nacimiento, pasaportes, censos, pero todo fue en vano. No había registro alguno, ni señal de que alguien con esas características hubiera existido formalmente en ningún momento de la historia. El joven que los había advertido sobre la pandemia y que reconocieron en las fotos parecía desaparecido del mundo, como si nunca hubiera estado allí. Cada intento de seguimiento solo reforzaba la misma pregunta. ¿Era un viajero del tiempo? ¿Un fenómeno inexplicable?
o algo que la mente humana no podía comprender. Nunca volvieron a verlo. Nadie supo más de él. Y aunque la curiosidad y la fascinación los acompañaron durante años, el misterio permaneció intacto, flotando entre los recuerdos de fotografías antiguas y los archivos digitales que ellos habían estudiado. La historia del viajero quedó así. Un hombre que apareció, advirtió y desapareció, dejando tras de sí preguntas imposibles de responder. La duda seguía latente, un eco silencioso que resonaba en la mente de los tres jóvenes investigadores. ¿Era realmente un viajero del tiempo, o simplemente un enigma que el tiempo mismo se negó a revelar?